amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de los atributos de Dios la semana pasada y hoy seguimos en esa misma línea. Hoy vamos a hablar del perdón, dimensiones del perdón, aprender a perdonar, gloria a Dios. Y tenemos una cita bíblica en este momento que queremos compartir con ustedes. Nuestro hermano Hilario Guzmán estará leyendo esa cita bíblica en esta apreciada tarde. Amén. Esta cita se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 12. Vamos a leer en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro hermano Raúl Lizardo va a estar haciendo una introducción bajo este tema, las dimensiones del perdón. Así es, y es bueno tener en cuenta que nosotros gozamos de la bendición de tener un Dios misericordioso y perdonador que perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, no importa lo que nosotros hayamos cometido o se haya cometido en el pasado, siempre y cuando haya un arrepentimiento. Amén. Porque hay que tener bien en cuenta que Dios nos perdona, pero nos pide a nosotros que nos arrepintamos y dejemos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos sobre Amén. esto, y de hecho cuando vayamos cuando estemos ya desarrollando el tema, vamos a encontrar algunos ejemplos, muchos ejemplos sobre este tema del perdón. Nosotros gozamos de ese gran privilegio de tener un Dios perdonador que por su misericordia nos mantiene en pie. Mira, hay un salmo, el Salmo 130, Amén. en los versos 3 y 4. Ahí el salmista habla y dice algunas palabras con respecto al perdón. Fíjate, mira, en el verso 3 y 4 dice: Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, si Dios mira los pecados de la humanidad, ¿quién podrá mantenerse en pie? Nadie. Entonces el verso 4 dice: pero en ti hay perdón. O sea, por causa del perdón, por causa de su misericordia, es que la humanidad se mantiene en pie. Por causa de su misericordia es que usted, amigo que me escucha, es que usted, hermano que me esté escuchando, está en pie. Es que yo que estoy aquí con ustedes también estoy en pie. Es que la humanidad completa puede permanecer en pie por causa de la misericordia y el favor de Dios. Amén. La palabra de Dios establece claramente, Dios como dándole un punto importante a lo que es este tema del perdón. Establece que 3 mujeres en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se acercan a Jesús para recibir perdón. Bueno, Jesús se acerca a ella. La primera es aquella mujer adúltera en San Juan capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 11, narra la historia, o sea, narra la palabra de Dios de una mujer que es encontrada en el pleno acto del adulterio. Fíjense, dice adulterio, no dice fornicación. Entonces estas personas vienen y traen esta mujer delante de Jesús para que Jesús dicte un veredicto sobre esta mujer y hable, pero la trajeron con fin de acusar a Jesús, con fin de condenar a Jesús, de ponerlo en aprieto. Estos hombres traen a esta mujer para que la encuentran en un estado de fornicación, en un estado de adulterio, en un estado vergonzoso, en pleno acto, y la traen delante de Jesús. Y ella, para que Jesús condene a esta mujer, y entonces lo acusan, porque la ley establece que la persona que la encontraban en este tipo de acto debía ser apedreada, debía ser lapidada instantáneamente. Entonces ellos quieren confrontar a Jesús, a ver qué Jesús va a decir o va a hacer con relación a este acto vergonzoso. Y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando ellos están hablando, Jesús está escribiendo, comienza a escribir en la tierra, lo cual denota
un grado como de ignorar lo que ellos estaban diciendo. No se sabe lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, pero sí establece que Jesús estaba escribiendo y por lo cual no le estaba prestando ¿cómo le digo? La debida atención. La debida atención, porque quienes estaban acusando a esta mujer estaban igual que ella, tenían una condición similar a ella. Luego que ellos empiezan a sugerir o a querer que Jesús dicte algo contra esta mujer, Jesús dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, entonces que arroje la primera piedra. Entonces se pone de manifiesto de que la vida de ellos estaba igual que la vida de esta mujer. Ahora, hermano Raúl, hay cosas que me llaman la atención de este texto bíblico, y es cómo el pecador ve al pecado. ¿De qué forma el pecador ve al pecado? Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que estos hombres estaban en pecado y querían que una mujer que estaba en pecado también, ellos querían que ella fuera condenada, pero ellos, sus pecados, lo tenían oculto. Pero ella no estaba en adulterio sola, había otra persona con ella. ¿Dónde estaba esta otra persona? Y si fue encontrada en el pleno acto del adulterio, ellos se trasladaron allí, ellos vieron, había otra persona ahí. ¿Por qué no la llevaron? Probablemente la conocían, probablemente era una persona de alto rango o conocimiento en la población. Es decir, que el pecador solamente tiene perdón para con quien quiere. O sea que el hombre ve el pecado solamente cuando quiere verlo, y quiere justicia del pecado cuando quiere. Ejemplo, una persona juzga al que está metido en el narcotráfico y en la droga cuando no es familiar de ellos, pero si es familiar de una familia, entonces ellos pasan por alto esto. ¿Cuántas personas dicen, wow, la vida de tal narcotraficante, la vida de tal fulano, tremenda, es una vida mala, una vida perversa, pero cuando tienen uno dentro del seno de su familia, esto pasa por alto? Fíjense que cuando una madre asesinan a un hijo en la calle porque estaba robando, porque estaba violando, la madre dice, mi hijo era bueno. Pero si es el hijo de la vecina, ella no va a mirar de la misma forma como ella mira a su hijo. No, su hijo es bueno, porque el pecador solamente el pecador perdona lo que le conviene. El pecador solamente puede ver las cosas que le conviene y sale a relucir lo que le conviene. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios perdona a todo aquel que se humilla. Es a todo aquel. Así es. Mira algo. Fíjate algo aquí en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Mira qué dice la Biblia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, pero oye el verso 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Viste? La palabra de Dios es clara cuando habla acerca del perdón. Y la palabra de Dios encontramos muchos versos bíblicos donde nos manda a nosotros a perdonarnos unos a los otros. Amén. Así como Dios nos perdona. ¿Sabe? Una de las cualidades con que fue creado el ser humano en el principio, cuando la palabra de Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego más adelante dice, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, a imagen de Dios lo creó. Fíjate, Dios establece que las cualidades del hombre son amar y perdonar y ser justo. Entonces, cuando Dios observa que hay un problema, como suscitaba en la ley de Moisés, cuando Moisés obligado tuvo que darle carta de divorcio a los hombres judíos, era porque ellos no tenían la capacidad o la cualidad o la semejanza de Dios para perdonar a su mujer. Porque cocinara malo, porque no cocinara a tiempo, por cualquier razón la repudiaban. No tenían, o por adulterio, no tenían la cualidad de darle el perdón debido.
Bendito sea el Señor. Y por eso Moisés se vio obligado a darle carta de divorcio. Ahora, la palabra de Dios establece en el Nuevo Testamento, Juan en una de sus cartas, ya al final él dice que el que no perdona o no ama a su hermano es un homicida, es un asesino. Entonces, es por eso la importancia de perdonar. Hay veces que por eso Jesús le decía a los fariseos hipócritas, porque ellos querían mostrar al pueblo que respetara y hiciera algo que ellos no tenían la capacidad de hacer o no la hacían voluntariamente. Una de las cosas que Dios manda es que nos amemos, y el amor lleva consigo perdón. Amén. En ese mismo tenor que tú estás hablando de los fariseos, la palabra de Dios declara en el libro de San Lucas, capítulo 7, verso 37, declara que Jesús va llegando a la casa de un Simón el fariseo, pero que Mateo y Lucas y Marcos lo establecen de otra forma, lo llaman el leproso. Es decir, estamos hablando de que Jesús llega a la casa de un Simón, el cual era fariseo, pero también era leproso. Porque cada uno de los evangelistas resaltó lo que ellos querían resaltar de este hombre. Ahora bien, trayendo estas dos cualidades, de que era leproso y de que era fariseo. En primer lugar, si era leproso no podía ser fariseo, porque los fariseos eran la élite del pueblo de Israel, que eran más categóricos en separar a las personas que tenían alguna discapacidad física. Ellos no permitían que una persona enferma, y mucho menos con lepra, entrara a conversar con las demás personas del pueblo, porque ellos entendían que esto era pecado. Ahora bien, este hombre tenía dos cualidades: era pecador, este hombre era leproso y era fariseo. Ahora bien, este hombre recibe un milagro de Jesús, y al recibir el milagro de Jesús invita a Jesús a su casa. Cuando invita a Jesús a su casa, él lo recibe, perfecto, pero él, siendo fariseo, conocía la ley y sabía que el hecho de una persona invitar a alguien de suma importancia en el pueblo a su casa tenía que contribuir con grandes requisitos. Por ejemplo, tenía que establecer el principio de la hospitalidad, y era que tenía que lavarle los pies a la persona que invitaba a su casa. Simón el fariseo no lo hizo. Tenía que ungir su cabeza. Tenía que ungir su cabeza por el polvo, y tenía que acondicionar a esta persona. Ahora bien, cuando están en la casa de Simón, llega una mujer que era pecadora totalmente, una mujer que tenía una vida de fornicación, de adulterio, una mujer que era prostituta. Y esta mujer se lanza delante de la presencia de Jesús y empieza a llorar. Inmediatamente, aquel hombre que había sido perdonado por Jesús, aquel fariseo y que era leproso y que había sido sanado por Jesús, dice: si este supiera que esta es una pecadora, una fornicadora, este hombre no es profeta nada, porque esta mujer es una pecadora. Es decir, este hombre había recibido un milagro de Jesús, pero ahora él no tenía la capacidad de perdonar a Jesús de perdonar a esta mujer, como Jesús lo perdonó a él. Porque el hombre no poseía esta capacidad. De hecho, dudó cuando dijo: si este supiera. Era un hombre que estaba viviendo en pecado y había sido perdonado, y ahora él no podía perdonar a esta mujer. Y parece que él no entendía que Dios, porque el corazón del hombre no entiende la magnitud del perdón de Dios, la capacidad que tiene Dios para perdonar, no lo entiende. Entonces él dice, como que Dios no podía perdonar a esta mujer. Sí podía perdonarlo a él, pero no podía perdonar a esta mujer. Entonces Jesús le hace la parábola del acreedor, de dos hombres que le debían, el que le debía más y el que le debía menos. El que le debía menos para